Quiero saludar al ministro de Obras Públicas, Milton Claros, con nosotros. Bienvenido, ministro, un placer tenerlo acá. Gracias, muy buenas noches. Ministro, bueno, la pasada semana había una movilización en las redes sociales y en los medios de comunicación a raíz de un tuit de UNASUR, del presidente de UNASUR. Hablamos del señor Samper, quien lamentaba la suspensión del compromiso de Brasil con el tren bioceánico. Uy, eso alertó a todos en las redes, a los medios de comunicación, a los periodistas. Y este es el tuit que justamente se va a conocer de Ernesto Samper, que decía: lamentable la decisión de Brasil de suspender el tren bioceánico que permitiría comunicar el norte del país con el Pacífico, pasando por Bolivia y Perú. Golpe sensible a la integración económica, decía este tuit que alertó. Sí, la verdad que la anterior semana nos sorprendimos nosotros con esa publicación al Twitter, pero bueno, horas más tarde aclaró también Ernesto en sentido de que él se basaba en una publicación realizada semanas anteriores por algunos medios. Y evidentemente nosotros también vimos esa publicación, pero hacía referencia a al descarte de la posibilidad del corredor norte. Sabemos muy bien que el tema del corredor norte fue una idea propuesta entre Perú, Brasil y China, con el tema del financiamiento. En varias de las reuniones que nosotros tuvimos, ya habíamos nosotros conocido la posición oficial tanto de Perú como de Brasil, en sentido de que ese corredor norte no era viable, técnicamente no tenía un sustento, el tema de la inversión era realmente astronómico, estamos hablando de 60.000 millones de dólares para una ejecución, un tiempo de ejecución de por lo menos 20 años, y además que prácticamente rompía todo lo que era el corazón de la Amazonía en la zona de Perú y de Brasil. Entonces, esa idea estaba descartada. La manifestación que hacía Ernesto Samper en esa su publicación justamente tenía que ver con esa publicación. Hubo una confusión en el tema porque nosotros el 5 de diciembre del año pasado habíamos logrado la firma, y tengo aquí una copia de la firma del memorándum de entendimiento que tuvimos con Brasil, ¿no? El 5 de diciembre. Que además se hizo esperar tanto esta firma de entendimiento porque se enfermó el presidente de Brasil, se suspendió 2 veces, al final se firmó. Totalmente. Y lo bueno y lo importante de este memorándum, que tardó demasiado, fue porque justamente el Ministerio de Transportes emitió informes tanto para Cancillería como la Asamblea en Brasil. Entonces, tiene todo un análisis por detrás de este memorándum de entendimiento porque ha sido analizado muy a detalle. Sin embargo, de esto, como lo habíamos mencionado en varias oportunidades, Brasil ha estado trabajando de manera continua con nosotros a través del grupo operativo. Cada mes se tienen las reuniones a través de videoconferencia. Mañana, por ejemplo, es la siguiente reunión que toca llevar este mes. Entonces, es un trabajo continuo que se ha llevado adelante y dentro de lo que ha sido la estrategia de trabajo, este proyecto del corredor ferroviario bioceánico no solamente es un proyecto que le interesa a los 5 países que ya somos parte de este megaproyecto. Ha sido declarado como un proyecto estratégico de UNASUR. UNASUR ha contratado un equipo de consultoría para definir los alcances y ver cuáles son los resultados del estudio de factibilidad que Bolivia ha generado. Adicionalmente, Mercosur también lo ha definido como un proyecto estratégico. Entonces, se ha avanzado bastante en el tema y se ha ido consolidando de manera efectiva. Definitivamente, pensar en que este proyecto vaya a involucionar o tener un retroceso es prácticamente, considero, imposible, porque no solamente los acuerdos que se han generado a nivel de Sudamérica en los 5 países nos está dando pauta de la solidez y la solvencia que tiene el proyecto, sino también las alianzas que hemos logrado generar a través de Europa. El año pasado estuvimos con el presidente el 13 y 14 de diciembre, el 13 de diciembre en Austria, firmando un memorándum de entendimiento con la Universidad Técnica de Graz. Esta Universidad Técnica de Graz de Austria es una de las universidades más importantes en el tema de ferroviario que tiene que ver en Europa. ¿Por qué hemos firmado con ellos? Porque vamos a empezar a consolidar y a trabajar un área que de un tiempo a esta parte en la región de Sudamérica ha quedado prácticamente olvidada, que es el tema de formación de profesionales en el área técnica referida exclusivamente al área ferroviaria.
El 14 de diciembre estuvimos en Suiza, tuvimos una reunión entre el presidente Evo Morales y la presidenta de Suiza, donde se firmó también un memorándum de entendimiento para la cooperación técnica y apoyo en todo lo que se refiere a la estructuración de esta Secretaría Técnica que vamos a consolidar en próximos días. Entonces, hay todo un trabajo que se ha realizado durante todo este tiempo, y en esa oportunidad, el 14 de diciembre, el secretario de Transportes, Rainer Bomba, estuvo en Suiza y nos formalizaron la propuesta con el presidente Evo Morales de que hay un consorcio suizo-alemán que está interesado en la inversión en este proyecto, bajo la lógica de trabajo que hemos definido, que es, y la propuesta que hemos planteado como Bolivia, de hacer una asociación público-privada, donde la parte pública seamos los 5 países y la parte privada, en principio, con este consorcio suizo-alemán. Adicionalmente a esto, nosotros hemos estado hablando, por ejemplo, con el embajador de Inglaterra, que está interesado en formar parte del grupo operativo en el tema de inversiones. España, la anterior semana tuvimos una reunión con la embajada española para explicar los alcances del proyecto del tren bioceánico, y también ha mostrado su interés. También nos ha visitado el embajador de Rusia y nos decía que ellos tienen un interés muy fuerte y muy marcado en el tema del bioceánico, que veamos próximas reuniones. Entonces, este proyecto ha cobrado una notoriedad y un realce muy fuerte, muy importante, como le decía, no solamente en el área de la región sudamericana, sino en Europa. ¿Por qué? Porque es un buen proyecto, porque es una buena oportunidad de negocios. Adicionalmente a esto, comentarte que el año pasado estuvimos nosotros en Argentina, porque este año Bolivia asume la presidencia pro tempore de lo que es el COSIPLAN. El COSIPLAN es la máxima instancia en Sudamérica que tiene que ver con el tema de planificación de infraestructura, donde conciliamos todos los países el trabajo que vamos a articular con proyectos de integración. Entonces, a partir de estos lugares de trabajo vamos a lograr consolidar de manera efectiva. Entonces, no hay preocupación en el tema del corredor ferroviario bioceánico de integración, porque se va a consolidar. Nosotros hemos remitido notas la pasada semana para que el 16 de marzo tengamos una reunión presencial con los ministros de transportes de Perú, Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay, para que ya consolidemos efectivamente la propuesta que nosotros hemos enviado de la Secretaría Técnica, que se va a dedicar exclusivamente al trabajo del Grupo Operativo Que Bioceánico. estaría en Cochabamba, creo, ¿no? Exactamente. Se ha definido el año pasado que la Secretaría Técnica tenga sede en el Parlamento de UNASUR, y eso lo vamos a consolidar hasta el 16. Estamos a la espera de que nos respondan y nos confirmen esta fecha, y a partir de esto, los plazos que el presidente nos ha definido en Suiza es que ya la Secretaría Técnica esté consolidada, que hasta fin de año, de este año, podamos tener ya los estudios a diseño final prácticamente concluidos, y el 2019 podamos iniciar ya la obra, la infraestructura como tal. ¿Cómo se va a iniciar esta obra? Ya mirando un poquito más para adelante, ¿cada país tiene que trabajar su tramo, digámoslo así, o cómo va a ser? Dentro del análisis que tenemos, prácticamente el 80-85% de la ruta, que es el eje troncal entre Puerto de Hilo, Puerto de Santos a través de Bolivia, está construido. Lo único que nos falta construir es la parte de conexión Puerto de Hilo, frontera con Bolivia, son 300 kilómetros, y la parte de Cochabamba y Santa Cruz, que son aproximadamente 400 kilómetros. Son 700 kilómetros más o menos, redondeando, de 3.750 que tiene la ruta desde Puerto de Santos hasta Puerto de Hilo. Para este cometido, lo importante es que tenemos ruta consolidada, hay que hacer una rehabilitación, un mejoramiento, y que no representa un proyecto nuevo. Ya nos hemos definido tareas entre los países que hemos firmado los memorándums de entendimiento. Brasil por su parte, Bolivia también con este punto de interconexión, Perú con el estudio que le corresponde. La anterior semana estuvo nuestra delegación técnica en Hilo, donde recibieron los resultados de este estudio que ha hecho ya Hilo. Adicionalmente, Paraguay está trabajando en el estudio de factibilidad del punto de conexión posible desde Roboré hasta Puerto Carmelo Peralta. Todos estos elementos nos van a permitir, a partir de la Secretaría Técnica, ya desarrollar el estudio TESA,
Este año haríamos el estudio TESA para la ejecución el próximo año de la rehabilitación, renovación y las construcciones nuevas. Bueno, definitivamente entonces podemos estar tranquilos que se están cumpliendo los pasos y los objetivos establecidos por el tiempo establecido. Totalmente, totalmente. Este proyecto, que era una idea hace más de 15 años atrás, ahora ha tomado una tónica y un avance realmente a paso firme, porque todos estos convenios que hemos ido firmando es algo que hasta hace 3 años no se tenía, era una idea, era un afán de integración, pero no solamente un tema de Bolivia como tal, sino un desarrollo integral en toda la región. Ahora con la explicación que hemos hecho, porque hemos hecho un trabajo bastante arduo en los 2 años anteriores a este, donde hemos hecho una visita personal a todos los ministros y a todo su equipo técnico para explicarles los alcances del proyecto. En un principio había cierto temor, cierto recelo de cómo se podría encarar este proyecto, pero ya en la medida que hemos ido avanzando en el tiempo, se ha logrado consolidar de manera efectiva. Más allá de ser de repente un problema para los países, está siendo una propuesta de solución para el crecimiento de la región. Entonces, en ese entendido es que hemos logrado tener la atención de todos los países miembros y adicionalmente que Europa también se interese en una inversión como tal. Son 14.000 millones de dólares que ejecutaríamos en unos 5 o 6 años próximamente. Bueno, esa es una buena noticia. Se tenía esa incertidumbre el viernes, pero minutos después era la Embajada de Brasil en nuestro país que sacaba un comunicado, se daba a conocer, había la disculpa también y la aclaración de UNASUR, en este caso de la cabeza principal, en torno a este tuit que había movido a todo el mundo. Pero bueno, yo quiero aprovechar la visita también del ministro de Obras Públicas para que nos cuente un poquito cómo va el tema de la autopista La Paz del Alto, una obra que definitivamente está preocupando mucho y no sabemos si se vaya a cumplir con los plazos. Al parecer no se está cumpliendo. Bueno, en realidad hay que ver varios aspectos. La autopista ha tenido un trabajo muy específico, es decir, se tiene que prever en un tema de carreteras que se cumplan con condiciones técnicas previas, es decir, se va trabajando en el tema de los drenajes. Una obra carretera tiene que tener un buen sistema de drenaje, un buen sistema de estabilización de taludes. En la primera etapa, en el primer año que se ha tenido, prácticamente se ha ido trabajando todos estos temas que no se reflejan de manera efectiva. Ya una vez concluida esta primera etapa, se ha entrado en la segunda, que es ya prácticamente la construcción de la plataforma, de lo que son las losas de hormigón. Nosotros hemos tenido el año pasado reuniones con la empresa donde se ha alertado que deban tomar sus recaudos e incrementar los frentes de trabajo. Nosotros hemos visto en el tema del control y seguimiento que ha habido una deficiencia en el tema de la supervisión porque no estaba dando soluciones prontas e inmediatas, liberación de frentes y otro tipo de situaciones que requerían decisiones. Sin embargo, a eso la empresa constructora ha comprometido que va a cumplir en plazos. Ellos están hasta el mes de junio con el plazo a ser vencido. Han comprometido que se va a realizar y se va a poder cumplir con esta fecha. ¿Qué ocurre si es que no pueden cumplir con esta fecha? De acuerdo a lo establecido en contrato, empiezan a correr las multas. Por día de demora tienen una multa considerable y obviamente hay un límite de esas multas donde procederá, si es que corresponde, la resolución de contrato. Nosotros no hemos visto mayores conflictos en el tema de una posible ampliación de plazo, es decir, no justifica una ampliación de plazo, ¿no? Entonces, el avance que se está teniendo en este momento, ya ellos prácticamente han habilitado un carril de subida en 3 vías que pueden ya liberar el otro frente, que es el carril de bajada, en el cual van a trabajar. Entonces, nosotros todavía estamos haciendo el control permanente, riguroso a través del ABC, para que ellos hagan cumplir los plazos y sobre todo, sin descuidar el tema de la calidad. La obra tiene que ser ejecutada con calidad. Prácticamente estamos haciendo una renovación completa. Toda la autopista ha sido renovada en lo que se refiere al pavimento rígido. Entonces, es una obra que está tomando su tiempo
por el tema de la complejidad en el tema de tráfico, sobre todo en la zona, pero es un elemento que la empresa tenía en mente y tenía muy claro que el avance tenía que haber sido bien programado. Entonces, nosotros seguimos presionando para que el plazo se cumpla en junio y, bueno, si no ocurre esto, correrán las multas. Ahora, bueno, cambiando también de tema, yo tengo que aprovechar todo lo que pueda con el ministro en su visita. Quiero un criterio suyo en torno a esta información que se ha dado a conocer de que esta línea americana, American Airlines, ya no va a llegar hasta la ciudad de La Paz y solo va a cubrir el tramo hasta Santa Cruz. Esto ha tenido repercusiones, por ejemplo, en la Cámara de Comercio y gente que siente que se va a perjudicar. Se estaría aislando a La Paz, aseguran. No, en realidad hay un criterio totalmente errado. American Airlines no es la única línea que hace la ruta Bolivia-Miami. No olvidemos que American Airlines tiene una ruta desde Miami, El Alto, Santa Cruz. Y lo único que hace es un puente en El Alto. En El Alto. Sí. Entonces, y no es la única línea aérea, tenemos Avianca, tenemos BOA. Por razones comerciales es una decisión que toma la aerolínea, pero definitivamente no significa un perjuicio, porque así como deja de operar una ruta, se pueden incrementar otras rutas a las otras aerolíneas. Entonces no me preocupa esto porque al final, como le digo, el tema, por ejemplo, de carga, si es que le preocupa a la Cámara de Comercio, se tiene el TAP. El TAP hace las operaciones que correspondan en el tema de carga, porque no olvidemos otro tema, hay una restricción en cuanto a carga que tienen que tener los aviones cuando llegan al Alto, ¿no? Tienen un embargo, ¿verdad? ¿Y es solamente para el Alto? No, en realidad es una decisión comercial, de cubrir la ruta directamente desde Miami hasta Santa Cruz, y de Santa Cruz proceden las conexiones, entonces no representa mayor problema. Reitero, en el tema de las rutas nacionales se cubre a través de BOA, es lo mismo que haría la American Airlines de llegar desde Miami hasta El Alto y del Alto a Santa Cruz, porque solamente hace una parada técnica prácticamente en El Alto. Entonces, no representa mayor conflicto este tema. Nosotros podemos tranquilamente habilitar una frecuencia mayor a una de las aerolíneas, en este caso puede ser BOA, y que no, definitivamente no es una preocupación que nos pueda generar algún conflicto. ¿Y ya se ha hablado de esa posibilidad de que BOA pueda tener una más de estas frecuencias? Bueno, nosotros estamos viendo esta situación de América, ellos van a operar todavía hasta el 4 de julio, vamos a ver en el tema del mercado cómo está fluctuando, no olvidemos también que la temporada alta está bajando, entonces esos son elementos que tienen que tomarse en cuenta. Las frecuencias que va a realizar American Airlines hasta Santa Cruz no ameritan mayor conflicto, es un tema solamente de conexión entre La Paz y Santa Cruz. Entonces, eso se puede cubrir sin ningún perjuicio a ninguna otra aerolínea más. Bueno, ahí está el ministro de Obras Públicas hablando de varios temas en todo a pulmón. Importante la visita porque además ha estado trabajando en varios lugares donde hubo problemas, lo hemos tenido en varias unidades móviles también en época de lluvias. Quiero agradecerle por haber estado con nosotros, ministro, siempre un gusto. No, pues a ustedes el agradecimiento.